Buenas noches, tertulianos y personas que nos ven por nuestro canal de YouTube. Bienvenidos al primer Cineforo del año, enero 2026. Hoy con la película One Battle After Another. La va a moderar nuestro señor presidente Hal Ricardo. Y el anuncio acostumbrado, eh, este Cineforo tendrá spoilers. Si a usted le disgustan los spoilers, por favor vea la película primero y luego venga aquí a disfrutar de un gran análisis a profundidad. Buenas noches y adelante, Ricardo. ¿Qué hay? Buenas noches y entusiasmado de verlo a todo después de muchísimo tiempo. Nos cogimos un sabático un poco sinvergüenza. Pero aquí estamos de nuevo y hoy esta es una película puesta con maldad, como dicen por ahí, porque es una película que trae de manera trágico-cómica muchos de los temas actuales. Esta película que vamos a ver hoy ganó varios premios en los recientes Golden Awards que hubo hace poco. Ellos ganaron en varias categorías varios premios. Es una película interesante de ver. A mí me gustó muchísimo. Es una muestra de puro cine americano. Es un cine netamente norteamericano, para decirle su palabra correcta. Y gracias a Yasmín, que me dijo ayer que viera otra película de El Señor y que yo tenía, que había empezado, pero no la había concluido esa película. La vi y me puse a leer un poco del director y de de su temática del director. Y la película que vi ayer, que trata sobre el petróleo, hila muy bien con esta y te da una narrativa o una idea narrativa de la película. Digamos que esta película, pudiéramos empezar por su director, que es el PTA, como dice Yasmín, que es como se refieren los conocidos americanos a él. Paul Thomas Anderson es un señor de 51 años con una trayectoria cinematográfica muy interesante y que se ha ganado su lugar en el cine de culto y su lugar propio. No es un tipo que necesita ya compararse, ni buscarse una referencia, ni explicarse mucho. Él tiene 10 largometrajes, los voy a leer. Sydney, Boogie Nights, Magnolia, Embriagado de Amor, la que yo me referí ahorita, que se llama There Will Be Blood. Mi inglés es terrible, pero así se llama. The Master, Puro Vicio, Phantom Thread, Licorice Pizza, que es una película muy buena, y tiene esta última que se llama Una batalla tras otra. Tiene 8 nominaciones al Oscar en total, según leo, y ha ganado el premio al mejor director en el Festival de Cannes, un Oso de Oro, un Oso de Plata, una mejor dirección de Berlín, un León de Plata y de Venecia y un BAFTA. Él es catalogado como un talento fascinante, fascinante de los últimos años. Él fue catalogado después de Boogie Nights y Magnolia como un niño prodigio. Todo esto lo estoy leyendo, obviamente, de Wikipedia, no de memoria. Esta película de hoy, hablábamos ahorita en pretertulia, que es algo que está considerado como una tragicomedia, ¿no? Tiene muchos elementos de thriller, tiene muchos elementos de comedia. El que quiere reírse se va a reír, pero el que quiere llorar va a llorar. La película tiene una frase lapidatoria, que es una frase que aparece, que define la película.
y dice, no ha pasado nada relevante en los últimos 16 años, porque esta película está inspirada en una novela muy particular que se llama Vineland. Me corrigen las eh, nativas del inglés, de un escritor que se llama Tomás Pynchon, que es un novelista americano que se dedica a hacer crónicas de la realidad americana. Vineland está ambientada en los 80 y trata del cambio de realidad americano entre los 80 y los 90 y trata un poco del cambio de realidad americano de los hippies a los 90. Eh, Paul, yo me puedo equivocar un poco con la fecha, pero Paul Thomas Anderson siempre ha intentado hacer en esta película una adaptación libre de esa novela y se refiere a una adaptación totalmente libre. En este caso, la trama gira en torno a algo que es como un nombre que se llama París del 75, que es el grupo terrorista, que es un poco una burla del París del 68, digamos. Es esa burla de que a pesar de que París del 68 aconteció, la realidad es que 16 años después de ese 68, que era el 83, todo seguía igual. Entonces Paul nos quiere explicar también que en este momento todo sigue igual, a pesar de que ya van 30 años después de ese 83, 30 o 40 años. Es una película llena de estrellas. Hay un personaje que debuta, que es la niña adolescente, con una actuación buenísima. Hay unas actuaciones de gente muy consolidada, como son Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benedicto del Toro. Eh, la crítica dice que todavía hoy en día Sean Penn debe de ser el mejor actor americano vivo, es algo a debatir, pero muchos críticos lo consideran. Eh, la película está hilvanada a través de un tema que a Paul Thomas Anderson le interesa mucho, que es la familia no tradicional, o sea, una familia armada en una paradoja bien extraña. Es una película para cinéfilos porque tiene 800 referencias a películas anteriores y la película trata de un grupo revolucionario que se dedica a hacer un terrorismo social, que es el terrorismo más duro, no es el terrorismo del territorio ni el terrorismo de, de recuperar tierra, sino es un terrorismo de principios y social en contra de todo. Estos señores están en contra de todo. Amarra un poco con la idea aquella de esa figura americana, que es el libertario, que es dificilísimo de entender. Es un personaje que anda por ahí intentando vivir en la montaña, libre, trae la idea utópica de las ciudades santuarios, que, que, que es un sitio de protección, y habla de 80 cosas diferentes. Eh, Voy a dar un paneo de las cosas que trata. Trata de un grupo revolucionario, obviamente. Hay unas monjas que son del carajo, las monjas, que me encantan. Hay una sátira copiada al Ku Klux Klan con este grupo del Christmas Adventure. Yo no entiendo ni mi letra. Christmas Adventure Club. Yo tengo un chivo aquí con mi notita.
Entonces ahí hay un grupo que son empresarios, medio Davos, medio Ku Klux Klan, medio que nadie lo conoce, pero al final son unos terroristas porque también lo matan y lo incineran a este carajo y tienen su propio servicio secreto. Entonces, la película tiene una base explícita de mostrar los contrarios. A ver, me voy a explicar. La señora que queda embarazada, Tiana Taylor Perfidia, que tiene un nombre chulísimo, Perfidia, que hay hasta una canción que se llama Perfidia Cubana. Ella, que es la más violenta y la más no sé cuánto, al final es la más maternal de todas y la que traiciona y la más leal, pero es la que tiene que traicionar. Es una media ninfómana, pero al final tiene una niña que es criada por Leonardo DiCaprio, pero ella huye, se va a México, deja una nota de redención donde ella promete corregir sus errores. Leonardo DiCaprio, que es como un loquito viejo al principio, pues se convierte en un padre, a pesar de alcohol, droga y un amargue, y recupera toda su lado terrorista para recuperar a su hija, ¿no? Es otro contrario. Sean Penn es un bufón, es una caricatura del militar, feo, desagradable, pero él es un contrario, aborrece del negro, pero es seducido por perfidia y es sometido y al final quiere hasta matar a su hija, pero chequea que sea su hija y lo persigue porque su deseo último es, es mayor su deseo de entrar en el Ku Klux Klan, este pseudo Ku Klux Klan. Aquí pudiéramos también hacer un cuadrito sinóptico de los personajes de hoy en día, a ver quién es quién. Yo tengo por ahí anotado quién es quién. Tenemos el contrario con un personaje que a mí me encanta en esta película, que me maravilla, que es el líder nato, que es Benedicto del Toro, un personaje que sin mucho esfuerzo es un líder de su grupo, es un protector, es un sensei, es un padre y un convocante, ¿no? Me encanta, es el tipo que se sabe mover, sabe sobornar. eh, y hay una imagen preciosa en la película. Él se pasa todo el tiempo de que fluya con las olas y la última persecución, la carretera es una ola, es un sub y baja, en aquella carretera maldita en el desierto. Hay ideas libertarias, ideas de izquierda, héroe, antihéroe. Es una familia no normal, pero que al final Leonardo es un padrazo que cría una muchacha con una fuerza terrible, que en la última escena marcha a una protesta, eh, y que él en ningún momento, a pesar de saber que no es su hija, obviamente no es su hija, la cría como su hija y con un dolor de padre. Hay la idea, eh, lealtad a las ideas, lealtad a la paternidad. Hay esta idea de este mundo subvertido y oculto, donde cualquiera puede pertenecer a una resistencia y se sacrifica y sale a buscar a una muchacha a un acto muy interesante de fin de curso, a un acto en un colegio, digamos, y sustrae a una muchacha para que sobreviva. Es un poco Mad Max en algún momento, de, de que esta muchacha es como el santo grial y tiene que sobrevivir
y la vamos a rescatar como grupo. Eh, es muy interesante las relaciones de poder. Eh, hay todas unas relaciones de poder pervertidas. El militar con poder, que es un perverso, la líder del terrorismo, que es una perversa, eh, el pseudo Ku Klux Klan, que son unos perversos, y cómo hay una autoridad pervertida que se va transmitiendo, ¿no? A través del tiempo. Cuando tú te ponías a buscar esta película y dices, wow, qué poco conozco yo de eh, los terrorismos americanos, pues puede llegar hasta al Unabomber. Eh, el Unabomber, ustedes lo recuerdan, aquel personaje solitario que entre comillas actuaba solo y colocaba una bomba, pero que si tú te pones a investigar un poco, el grupo de terrorismo en Estados Unidos hay mucho más de lo que uno piensa, pero siempre han estado un poco underground ellos mismos y mantenidos underground por el establishment americano. Para mí la película es preciosa, su fotografía es buenísima, con una cosa que se llama VistaVision 35 milímetros, que es toda una técnica de filmación que da la apariencia de fílmica noventera, como tradicional. La música es de una persona que lo ha acompañado mucho a él, que si no me equivoco es el Radiohead, tendría yo que confirmarlo. La música es muy, muy particular todo el tiempo. Y estos tipos eh, seleccionan también esta ambientación del medio oeste americano y estos pueblos de casi de selva. Él huye a través de un túnel. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos hay toda una comunidad que dice que si tú no demandas servicios del gobierno federal, tú no tienes por qué pagar impuestos. Y hay toda una comunidad de personas que viven en la montaña, autosostenida, de energía, internet, radio, noticias, electricidad, agua y combustible. Y ellos entienden que ellos no tienen que deberle lealtad al gobierno federal porque ellos son hombres libres. Y es un poco lo que ellos hacen en esas montañas, donde, y Yasmín me corrige, hay que educar a quien sea, no importa que tenga papeles, no tenga papeles, con acta de nacimiento y sin acta de nacimiento. La película es tremenda, yo creo que es una de una actualidad bestial. Yo no sé cómo hacen estos directores para traducir tan rápido en arte el momento actual. Si yo te diría que algo tiene esta película, es una demostración de cómo un artista coge una situación violenta reciente, la identifica en una novela de los 80 90 y la convierte en arte en tan pocos meses y la presenta. Y cuando tú la ves, tú dices, wow, eh, cómo este señor logra convertirlo en una denuncia de una manera tan violenta en tan poco tiempo. La película tiene denuncia eh, de todo tipo. Tiene denuncia anticapitalista, antisistema, anticolegio, antieducación, antisistema bancario, antimilitar. Es como de todo mezclado en un sancocho eh, violento. Yo pararía ahí mi explicación porque pudiera ser mucho más compleja. Eh,
Yo te diría que si él no fuera tan americano, yo lo compararía con Kubrick, por ejemplo, pero Kubrick es mucho más mundial. Este es un personaje como director muy americano. Y me puedo equivocar al afirmarlo, ¿no? Es muy americano la estética, la música, los lugares, la narrativa, los carros, la vestimenta y casi todo. Pero quisiera pararme ahí y escuchar a las personas que deben tener muchísimas cosas que decir de la película. Les recomiendo que vean esta película que es Virtud de Yasmín, la recomendación, que se llama There Will Be Blood, que es tremenda película, con unas actuaciones bestiales también y con una temática de denuncia bastante similar. Y después yo recomendaría de este director, Licorice Pizza, que es una película que no tiene pérdida. Abre los micrófonos, Julio, en el orden que tú entiendas, y vamos a conversar un poco, dime y direte, y ojalá que no se convierta en un escenario parecido al WhatsApp de, de la tertulia, porque la película tiene suficiente caña para que suceda. El personaje de esta muchacha, Teyana Taylor, Perfidia, que subió a recibir un premio de una manera bestial, con un traje bestial, y ella tiene una impronta visual bestial también, eh, es tremendo. Yo te diría que a nivel de actores, mi actuación preferida es la del Toro, aunque todo el mundo está entusiasmado con la muchachita, que dicen que va a ser una de las mejores actrices en un futuro cercano. Tengo muchísimas cosas más que decir, pero quisiera empezar a oír a la gente, sobre todo hoy, que es un inicio de año de tertulia, y que yo me siento un poquito rústico de, de inicio. Bueno, pues Julio, nada, tenemos a Virginia y luego de Virginia se prepara Seila. Adelante, Virginia, buenas noches. Buenas noches, gracias. Hola, hola a todas, a todos y a todes. Pues nada, miren, yo disfruté enormemente One Battle After Another. Escuchaba a Ricardo e iba tomando algunas notas aquí para compartir. One Battle After Another es una película política, definitivamente. Pienso que el éxito de la película, o sea, estoy de acuerdo con Ricardo que es una excelente película, o sea, ha sido una experiencia muy chula realmente, pero el éxito que puede tener la película depende totalmente de las actuaciones. O sea, la historia, o sea, todo lo que el director hace se fortalece con todas estas actuaciones. Para mí, todos y cada uno de los personajes de los actores, perdón, hicieron una actuación magistral. Es una película que a mí me invita a quizá buscar la novela en la que está basada y es una película que también me invita a ver más del director, más producciones del director. Es la única película que he visto de él. Es puro entretenimiento. Eh, por eso amé la película. Siento que es ese cine americano, de alguna manera tradicional, que no cae en las exageraciones. En algún momento a mí me gustaría escuchar de Julio, de Ricardo, de alguien aquí en otro momento, si este no es el espacio, por ejemplo, de una película como Sinners, que para mí pudo haber sido muy buena, pero como que se fue
por otro derrotero. Esta película para mí no tiene desperdicio. Cuando tú dices, bueno, ya como que la van a dañar, nada que ver. O sea, cada uno de los momentos de la película es creíble, uno se adentra en ese mundo y, y es lo que se supone que igual que los libros, que el cine haga, que uno pueda transportarse y creerse pues otros escenarios. Eh, en cuanto a las actuaciones, para mí mi actuación favorita fue la de Sean Penn con ese personaje de Lockjaw bestial, o sea, bestial, de lo que hizo, de lo que hacía con el cabello, o sea, su vulnerabilidad, o sea, lo opuesto a esa vulnerabilidad para mí fue excelente. Chase Infinity, que es la chica, está nominada, como dijo Ricardo, a varios premios y creo que el hype con ella es que esta es su primera actuación para la pantalla grande, no para series, ha estado en series, pero para el cine como tal, esta es su primera actuación. Y Teyana Taylor nos dio una actuación de mucha fuerza, corta de alguna manera, de mucha fuerza, pero pienso que tiene que ver mucho con lo que ella es en la vida real, con todo lo que hace. Y hay una película, que ahora yo no recuerdo el nombre, pero que fue nominada al Oscar, ay Dios mío, eh, que yo recuerdo que coincidí con Yasmín en la sala de cine, que también fue hecha con Vista Vision, Habría que que era buscarlo. la de, que era la del, que era la historia de aquel arquitecto, Yasmín, que Ah, tú y sí, yo la vimos. The Brutalist. De Brutalist. The Yo creo que Brutalist. The Brutalist fue hecha con Vista Vision también. Creo. Y nada, gracias por este cineforum y por esta película altamente disfrutada. Sí, en el caso y voy a hacer un corto ahí, en el caso de este director, él, cuando tú lees un poco de la escuela de directores, tú ves, es una cosa que es muy complicada, que estos tipos son amigos y se juntan y no sé cuánto. Paul Thomas Anderson pertenece a una cosa que la crítica cataloga como la generación de los directores del videocassette. Fueron los muchachos que se educaron viendo películas a través de videocassette. Y son varios. Su mayor exponente es Quentin Tarantino, digamos, que son personajes que tienen un conocimiento de cine que es bestial, más allá de lo normal. Son gente que se juntaban a ver películas y a reverla y a darle para adelante y a darle para atrás, no sé cuánto. Entonces, eso lo han hecho, que son como unos curuses del cine. Y entonces, Paul Thomas usa mucho. Lo primero es que él no es un director de muchos cortes, sino que él filma. Una de las cosas que tiene esta película, que es la parte técnica de esta película, es que cuando tú la ves, la edición es brutal. O sea, no hay brinco de edición, no hay cosas extrañas, no hay... eh, es como natural la película. Tú dices, wow, pero este tipo, ¿dónde fue que él empató? ¿Cómo pegó? Y son tipos que se equivocan muy poco. Y tratan, Paul Thomas es conocido o es eh, notado por temas complejos de manera media chistosa. Si coge la película muy en serio, te vas a incomodar y vas a hacer un himno de la queja. Pero si la coge como un asunto medio de charlataneo, pues Sean Penn es un bufón, es un tipo que se enreda los cabellos, al final el labio lo tiene roto, camina como un robot, el tipo tiene 80 cosas para uno reírse, ¿no? Entonces, eso es muy difícil. Eh,
que hacer. Sigamos con el próximo, Julio. Sí, para referirme bien breve de Sinners, que la mencionó Virginia, opino que la película es una obra de arte en muchos aspectos, pero en la historia que cuenta, cuando llega a ese punto de inflexión, que el que la vio sabe a qué yo me refiero, ahí empezó a dejar de gustarme. Para el que lo tolere o le guste, felicidades, pero a mí, después de ahí, la película desconectó conmigo. Y también quería decir que de este director, esta es la tercera película que veo. Las otras dos son Magnolia y There Will Be Blood. Como Ricardo ahorita dijo que Champagne debe ser considerado, o que muchos críticos dicen que Champagne debe ser considerado el mejor actor, eh, en realidad yo pienso que debe haber una lista de muy grandes actores. Y Champagne debe estar ahí. Y en There Will Be Blood hay otro actor que está en esa lista también, No, así que al lado de Alex. Champagne, acorde a mi gusto, que es Daniel Day-Lewis. Sí, Cualquier película que uno correcto. vea de Daniel Day-Lewis, uno queda con la actuación encantado y maravillado. Eh, Seila, hello. Hola, un poco ronca, así que hablaré poco, pero Gracias a mira, Dios. tan simpático, no te preocupes, yo te quiero, con todo y todo, yo te quiero. Mira, em, la película me encantó, es una crítica social, está muy bien lograda, como han dicho todo el mundo, te conecta desde un principio, eh, pese a que pasa creo que las 2 horas, no lo sé, pero en algún momento, sobre todo con las subidas y bajadas, yo decía, Dios mío, va a pasar un accidente, ¿qué va a pasar? Yo no sé, eso me ponía un poquito tensa. Esas imágenes me encantaron. Las actuaciones muy buenas. Me pareció a Leonardo DiCaprio un momento a la película de los lobos, el Wolf of the Wall Street, con sus temas de la drogadicción y cómo él se descompone y no sé qué. Sin embargo, cuando llegaba a nivel familiar, él tenía otra sutileza, como aquí, que él dejó todo a un lado por estar con su familia o con criar la muchacha dentro de una burbuja inexistente porque tenían toda esta cosa detrás. En el caso de Perfidia, me parece que ella perdió el norte cuando ya ella asesinó y no sé qué, porque ella ya no estaba en una lucha, ella ya estaba como en una lucha de poder de que ella era la que más podía y de que ella era ella. Y Sean Penn fue mi actor. Y ¡Wow! tenía estrés postparto también, Seila, ella. Ella. Sí, ¡Wow! sí, porque ella desentona de lo que venía haciendo después que da a Ah, es luz. verdad. Sí, sí, exacto. Acuérdate cuando ella se sube, yo decía, pero esta mujer, ¿qué fue lo que le pasó? Porque ella como que detonó y se convirtió en otra cosa. En vez de estar ayudando a los desfavorecidos, ella se envalentonó. Entonces, como que perdió un poco ese norte original que era. Y vuelvo a Sean Penn, me encantó porque pasaba de una cosa a otra. Y cómo el ser humano, por tú querer pertenecer a un gremio, tú tienes unos ideales, pero también te sientes atraído por eso, por otras cosas diferentes a tu ideal. Entonces, es la contradicción humana que podemos tener y cómo nos vemos enjaulados en querer proyectar una cosa que quizás no somos o no queremos. Entonces, su forma de morir le costó el trabajo porque eso fue genial de su erección. Y cómo a él lo violaron estando inconsciente. Entonces, bueno, en sentido general, eso es lo que quiere decir. Me encantó, como dijo Ricardo, cómo una cosa que está tan vigente se pudo plasmar para que llegue a más público de una forma a través del cine, a través del arte. No puedo seguir. Así que, Está grave. Gracias, Sí, Seila, por el esfuerzo. esa, Ricardo, ¿quieres referirte? eso, el artista al final no es el que pinta más bonito, ni el que esculpe más bonito, ni el que vende más cuadros. El artista es un personaje, una persona
que traduce la realidad en algo que excede energía. Es una máquina de traducción. A veces hasta inconscientemente los artistas reflejan la realidad que los rodea de una manera que ni ellos mismos saben muchas veces cómo explicarlo. Porque empatar la realidad de hoy con una novela que está hablando de otra realidad y que todo eso describa esta nueva realidad americana en una película que sea hasta cierto punto no aséptica, pero que no caiga en una demagogia, porque puede caer en una demagogia la película, pero la película burla un poco eso. Es tremendo eso es muy, muy difícil. En arte eso es muy difícil. Eh, y eso es eso es casi una clase de arte, cómo Goya traduce la realidad española de su momento. Casi todo el mundo lo logra hacer. Y son artistas por eso. Próximo, Julio. Sí, Yasmín, adelante. Hola, feliz de que nos reunamos Hola, para Yasmin. estos fines. Cuando yo vi el nombre de la película, le escribí a Ricardo porque este PTA, este director, es muy querido en mi familia, sobre todo con mi hijo Daniel, que no lo veo ahí, pero lo invité porque él ha visto mucho de todo este director y cogió un curso cuando estaba en USC de film. Este muchacho nació en Studio City, en Los Ángeles. Su padre era eh, pertenecía a la televisión, o sea que desde los 8 años, desde que tenía uso de razón, tenía una camarita y estaba en eso. Y nunca dicen, como dice Ricardo, ahí cuando tú buscas los apuntes, nunca dudó de lo que iba a hacer en su vida. Entonces, cuando para nosotros lo que estamos en un grupo de lectura es muy importante porque él ha cogido libros y como dijo Ricardo, libremente ha adaptado estos libros a las películas. Por ejemplo, el There Will Be Blood es un libro de Upton Oye, Sinclair del 1928 que tiene como una novela. una novela, se llama Oil, petróleo, que narra cómo fue la historia de la industrialización del petróleo en el sur de California, que fue algo bien mortal. O sea, cuando uno va a las universidades y esos letreros que hay en las bibliotecas son esa gente que fue así, pero él lo interpreta de la manera como lo interpretó en There Will Be Blood, con caracteres que son violentos, con caracteres que son corruptos. Y esa manera de él hacer eso también es característico de él. Por ejemplo, en Phantom Thread es un modisto, que es Daniel Day-Lewis, y es una película magistral, Qué bueno. se la recomiendo a todos. Entonces, mi comentario a esta película, que es verdad que tiene connotaciones políticas, tiene connotaciones raciales, tiene connotaciones de lucha, de ideología, de discriminación, de todos los temas que ahora mismo nos mortifican, nos preocupan. eh, Él los envuelve, pero en el fondo, para mí, lo que a mí me dejó la película fue una palabra y es aceptación. Y es la aceptación y paternidad y maternidad. O sea, para mí, después que yo la vi y después que yo obvié esta exageración, estos asaltos a este banco, o sea, es lo que de una manera no, pudiéramos trivializar la película en ese sentido, porque es un humor americano negro que es muy sui generis al cine americano, o sea, ese humor de media novela negra, pero al estilo americano. Pero en el fondo, el tema de aceptación, ya sea por problemas políticos, problemas de discriminación, problemas raciales y de maternidad, que en este caso se da en la paternidad. Hay un diálogo ahí de dos padres con la hija, con una mamá. Para mí eso fue lo que me quedó. Y el personaje
que balancea todo eso. El balance de esa película es el personaje de Benicio del Toro, que es Mm. la persona que tiene ese sentido común, esa calma de tener resultados fructíferos en ese ambiente sin hacer mucha bulla. Porque si ustedes se dieron cuenta, cada vez que había algo que él intervenía, no se inmutaba, o sea, estaba todo, estaba ayudando a los emigrantes, había negocio, estaba ayudando a las personas que estaban en su estudio, en el dojo. Y entonces ese personaje a mí me fascinó. O sea, para mí el balance de caracteres en la película, que es el que menos debilidades tiene es Vinicio del Toro. Y la verdad que encontraron un actor en este señor que encajó perfectamente en ese personaje. Las actuaciones son extraordinarias de todos los otros. Sean Penn es increíble, igual que Leonardo DiCaprio, igual que las otras dos personajes femeninos. Pero el de Vinicio del Toro le da ese kick a las películas de este señor, que en todas las películas yo he encontrado como que lo tiene. Y claro, cuando yo vi esta película ya yo tenía el hecho de haber visto varias películas de él y de conocerlo. O sea que eso de la carretera, eso, esa parte técnica que Ricardo, Julio, Jennifer saben más que nosotros los legos en, en cine, eso está ahí y uno no se da cuenta, pero está ahí. Así que nada, buenísima la cosa Eh, de esta película. sí, una de las características de este director, Yasmín, y es bueno que que lo que tú acabas de decir, que él hace una película, normalmente las películas tienen un actor principal y un secundario, o dos actores principales. Pero Paul Anderson, la mayoría de sus películas, hay una cosa que se dice técnicamente que es personajes corales. Eso significa que no hay necesariamente un protagonista en la película, sino que a lo largo de la película, casi todos los actores son principales y casi todas sus actuaciones son importantes. En esta película, al principio, a mí me confundió muchísimo, porque yo decía, coño, pero eh, quién es el principal? O sea, quién es como la heroína o el héroe o el personaje? Y aquí casi todos los personajes son importantes, o sea, o tienen, perdón, un nivel de importancia similar. Hay tres o cuatro actores, incluso muy secundarios, que son buenísimos. Las fuñías monjas son preciosas de cómo trabajan, tú ves. Entonces, la película tiene 800 actores. Ahora me pegó seis a mí la cosa esta en Y la garganta. una cosa en lo que tú toses, una cosa que yo iba a decir es que Virginia quería buscar el libro de la otra película. Él coge los libros, los lee, porque el libro de Upton Sinclair, que se llama Oil, que es un libro grande, él cogió las 200 primeras, y lo dice, cuando adquieren los derechos del libro, y yo leí ese libro porque mi hijo en el 2017 me lo regaló cuando llegó al sur de California. Eh, Él coge, es una versión libre de cualquier novela o libro que él base la película y lo especifica. O sea, este señor Upton Sinclair ya estaba muerto cuando adquirieron los derechos y él lo dice, no estoy haciendo una versión, generalmente no es una versión, nunca los guionistas van a hacer específicamente todo lo de la novela, pero en la parte de este director es todavía muchísimo más libre la adaptación del libro a la película. Por ejemplo, en There Will Be Blood son las 200 primeras páginas, son como capítulo y medio, algo así. O sea, no es... Y y en la que mencionó Ricardo, también, ¿no? Es una adaptación totalmente libre. Y ese es también el éxito y la genialidad de este señor.
de hacer Sí, estos guiones, porque él lo escribe. yo entiendo que también lo leí en una coincidencia. Es una película que cuando tú la miras, se oye, la película es buena, pero cuando te pasa 2 horas, te dices, escúchale, qué película que está bien hecha. Pero al otro día tú tienes la sensación de haber visto como una gran película. Eh, Poco a poco te va como desarrollando en eso. Dices, wow. Porque es que, por ejemplo, cuando él está hablando con los viejitos de la familia de ella, ella le dice, tú sí eres como ridículo, porque ella es una corredora de fondo, de maratones, lo que tú eres un mequetrefe. Pero es divertidísimo verlo juntos. Dice, wow, qué cosa más extraña. O sea, la película es demasiado. Este muchacho va a criar en el anonimato oculto, con identidades falsas, una hija que no es de él, de un supremacista blanco con una revolucionaria de izquierda. Entonces dice, oye, Y negra. es raro, ¿eh? Pero al mismo tiempo, ella está con una identidad falsa que le da el ejército por pertenecer a los testigos y traicionar a su grupo, y él está con una identidad falsa también, criando a una niña con una identidad falsa. Tú dices, wow, pero qué retorcida es la trama. Sigamos, Julia. Mira, Yasmín, hablando de Benicio del Toro, la producción y el director lo esperaron 2 meses, porque cuando empieza la filmación, él estaba ocupado en otro proyecto. Él gusta tanto en ese equipo que lo esperaron 2 meses para entonces poder filmar las partes que él hizo. Sí. Seila. Y Iba, los demás, por favor, anímense, levanten la mano. iba a Adelante. comentar que veo que Sean Penn no está nominado al Oscar. Los que están nominados son Leonardo o Benicio. Era eso lo que iba a comentar. Y la muchacha, la jovencita. Ok. Qué Lo raro. otro que cuando Ricardo tú estabas diciendo, nada más no era eso, ¿no? También él estaba enamorado, él, aunque era del Ku Klux Klan o como se llame, Navidad, no sé qué cosa, pero también él estaba enamorado de ella porque él le gustaba su muchacha. Él no estaba enamorado, él estaba infatuado. Estaba atraído, vamos a decir. Es un nivel de atracción que es difícil de explicar. Casi siempre, históricamente en Estados Unidos, los miembros del Ku Klux Klan, casi todos tienen familia con esclavas y negros. Y hay una relación como de poder, amor, odio, violento. Lo que tú dices, el Eh, infatuated, quiere decir encantamiento. Él tenía un encanto. Encantamientos, sí. Por ejemplo, yo acabo de leer la biografía de Thomas Jefferson, el presidente americano. ¿Eh? Y eso es una cosa bestial. O sea, Thomas Jefferson se llevó a su esposa para Francia, la tuvo en Francia como concubina, siendo ella libre en Francia. Ella vuelve con él para Estados Unidos y vuelve a ser esclava. Los hijos se crían como personajes libres. Ella muere siendo esclava, él nunca la reconoció ahí. Y es una cosa impresionante. O sea, fue como hace en los años 90 que reconocieron que los hijos de los hijos eran hijos de Thomas Jefferson. Y le O dieron sea, retribuciones, le dieron y le dieron retribuciones pero monetarias. este es la persona que escribe la Constitución americana y genera el Estado americano, que fue embajador en Estados Unidos, y él vivía con su esposa que era esclava, y en Francia era una muchacha. Es una, o sea, cuando uno lee la biografía de Thomas Jefferson, tú dices, no, pues yo no entendí nada. Esto es impresionante. Entonces, eso en Estados Unidos es algo bastante regular dentro de esos grupos. El porqué de eso, yo tengo que leerme como 10 o Pues lo 15 que yo libros más. dije, una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que la sociedad espera de ti. Entonces tú tienes que hacer eso, porque posiblemente él quería a esa mujer o se sentía No, a no, gusto con ella. no tiene nada que ver con a gusto ni querer, es puro deseo, Sheila.
Pero en el caso de Thomas Jefferson, ¿entonces para qué la tenía? Entonces, ¿por qué no tiene la otra? Ah, no, porque esta muchacha era la esposa de Thomas, no estamos saliendo de la película, pero la esposa de Thomas Jefferson, que él la crió desde los 7 años, estaba emparentada con su mujer que se murió y decían que tenía un parecido extraordinario con su esposa. Entonces esa niña se crió en la casa de Thomas Jefferson como una esclava libre. No estaba en los campos, estaba en la casa del dueño. Se frizó. Actúa en Francia como una mujer libre. Entonces cuando él vuelve para Estados Unidos, él lo único que le promete a ella es que sus hijos van a ser libres. Pero ella muere siendo esclava de él. Entonces cuando él muere, Jefferson deja en su testamento que esos muchachos pasarán a ser hombres libres. Pero esto está metido en el tuétano de la sociedad americana de una manera que habría que sentarse a hacer un cineforum de eso nada más, porque es complejo. Entonces, en Estados Unidos, cuando tú coges gente muy, muy blanca, tienen mucho ADN negro, y cuando tú coges gente muy, muy negra, tienen mucho ADN blanco. De hecho, negro es una palabra muy mala en Estados Unidos. Tiene una acepción eh, totalmente prohibida casi. Pero eso es algo muy complicado, ¿no? Y no es el ámbito de este cineforum. Una cosa que sí quisiera decir es que eh, particularmente a mí me llama mucho la atención de que si ustedes buscan la película de Mad Max 1, 2 y 3, la imagen de un carro, de un justiciero en una carretera desértica, subiendo y bajando por esa carretera, es casi como copiado de Max Max. Es una cosa terriblemente. Son casi hasta los mismos carros. eh, los Dodge, los Mustang y los Chevrolet. En Estados Unidos la figura muy extraña, que es como Batman o Superman, o el justiciero enmascarado, el zorro, también, es una cosa totalmente americana, yo no sé ni cómo explicarlo eso. Y es como de esa área central americana. Otro cineforum para explicar eso. Pero bueno, vamos caminando. Julio, dale. Bueno, ¿alguien más se anima? Y, Mira, la señorita y Jennifer. del humor. Ah, Jennifer. Tú estás levantando la mano, Jennifer. Sí, está Dale bien. ya estás en el spotlight. Hola, Tira para buenas adelante. noches. Bueno, a mí me gustó mucho de esta película su ritmo, el movimiento de la película. Uno comienza a verla y aunque la película puede ser larga, uno no siente esos vacíos que algunas películas caen en algunos momentos en los que las personas como que se paran, van al baño, compran palomitas. Aquí no, aquí todo el tiempo la película lleva como una misma velocidad, un mismo ritmo. También me llama mucho la atención veo las diferentes capas de la película. En algún lugar leí que a él le tomó unos 10 años terminar el guión de la película. Aunque sí se basó una parte de un libro, pero sí tomó muchísimas referencias, inclusive de personas que él mismo, cuando estuvo recibiendo los premios de los Golden Globes, estuvo agradeciendo a personas que decían frases que él inmediatamente colocó en la película. Él es un director de culto. Desde la película Boogie Nights hay muchísimos actores que hacen fila y que dicen que desde que PTA los llama, inmediatamente van a dejar absolutamente todo lo que están haciendo para asistir. Me gusta que su filmografía no es igual, o sea, todas las películas de él son distintas. Algunas se pueden parecer, de todas las que he visto de él, quizás esta en el movimiento se me parezca un poco a Boogie Nights, pero todas las películas de él son distintas, entonces te es difícil caracterizarlo. Y por lo tanto, para mí lo hace un director muy profundo, porque tiene la capacidad de poder como desarrollar una historia, no importa de la historia que sea, la va a desarrollar extraordinariamente bien y a profundidad.
saben manejar muy bien los actores. Algo que todo el mundo ha dicho aquí es que ahí no hay un actor, una actuación que haya sobrado, ni una actuación que haya que ponerle algún tipo de énfasis. Todo el mundo, como decía Ricardo ahorita, parecían todos figuras estelares, porque todos pudieron brillar dentro de lo que, del perfil del personaje que estaban representando. En cuanto a la trama, realmente, aunque la película, como les decía, duró 10 años en desarrollarse, no pudo llegar en ningún en mejor momento que ahora. Se ve parecería una película que la trabajaron desde hace un año nada más. Y aquí nosotros podemos ver entre las capas de la película diferentes cosas. Podemos ver el idealismo de la maternidad versus la paternidad, cómo se critica o cómo se trata de reflejar en lo que es la madre y lo que debería de hacer el padre. La rebelión sin objetivo, solo con una necesidad egoísta de llamar la atención, la necesidad de asumir un rol en la sociedad, el rol que la sociedad espera que uno asuma, aunque en la realidad ese no es lo que uno quiere hacer y lo hace escondidas de la manera en que uno realmente es. La discriminación, el racismo, la doble moral, la incoherencia entre lo que hacemos y lo que decimos, el que es bueno o es malo para el otro, pero para mí no, siempre y cuando a mí no me aplique, la corrupción en todos los niveles, la moral y la ética de las personas en sus actos que evidencian que, y algo que me llama mucho la atención, uno vio mucha ética en personajes que no tenían ningún tipo de ética, o sea que cuando el matón exoneró de matar a la muchacha, la ayudó a la niña, a la hija de Leonardo DiCaprio, él era un matón, pero sin embargo él tenía moral. Entonces, es los extremos de la película lo que llaman tanto la atención. Y siendo tan irónica y siendo tan negra en cuanto al humor, no es exagerada. Por lo menos desde mi punto de vista, no es sutil, por supuesto que no, pero no es una película idealista o tan exagerada que tú la consideres fantasiosa. Entonces, en resumen, me encantó la película, me encantaron las actuaciones. Ha sido una excelente película y todo parece indicar, como se ha llevado todos los premios, que va a terminar ganándose el Oscar y sería muy merecido por el director, por la película, por los actores y por el tema político que ahora mismo está representando. Sí, tú sabes que hay algo que yo apunté aquí y quería llamar la atención, de algo muy sutil, que es los diapositivos, los dispositivos de personas de confianza que le entreguen. O sea, eso es una pendejada. Imagínate que pudiéramos tener un aparatito que nos diga cuando una persona comparte el mismo ideal que uno. Eso es una cosa terrible. Terriblemente hasta segregadora, tú ves. O sea, imagínate que de repente tu celular, cuando una persona comparta idea contigo, vibra de una forma o se pone verde. Dice, mira, esta persona me es empática. Eh, la misma idea de eso, que puede ser de tremenda seguridad, también es un poco castradora. O sea, no puedo conocer una persona con un ideal diferente y que me sea empático y que me sea simpático. Mi seguridad solamente es con quien el aparatito vibra y me dice que sí, que es una persona de confianza. Eso me llamó muchísimo la atención. Y lo otro es, eh, un poco con lo que dice Jenny, de todo este ambiente de una pequeñita utopía. O sea, si veo la película, ¿en qué año sucede? ¿Cuándo acontece? ¿Quién es presidente? ¿Cómo está sucediendo la idea? O sea, todo sucede en un futuro muy cercano, casi actual, ¿no? Y es muy interesante. Hoy yo leía un artículo y lo acabo de buscar en el periódico de una mujer que se llama Cristina Monge, que dice, acaba de ganar un premio con un ensayo que es en contra de que nos abolen el futuro. Dice, hay una crisis de imaginación, hay una fuerza civilizadora y hay un ánimo de recuperar la confianza en la humanidad.
contra toda esta tendencia de crisis, de negatividad y de falta de confianza y que el mundo se va a acabar, esta película a mí particularmente, y lo voy a usar un poco de cierre de mi participación, es la capacidad del humano de sobrevivir y de la capacidad de construir un futuro. Benedicto es un luchador. eh, eh, el papá es un luchador y forman una familia a pesar de las cosas más dispares. No nos creamos que el mundo se va a acabar. A lo mejor sí, a lo mejor no. Todos los días estamos viendo cosas demasiado negativas. El hombre siempre ha esgrimido cómo salirse de los problemas y cómo seguir construyendo mundo. No, no veamos todo tan negro, o sea, vamos a ver las cosas como pueden ser. Hay una capacidad de creación fuerte y de soñar cosas, porque si no, vamos a estar todo el tiempo buscando que nos vamos a fuñir y nos fuñiremos. Eh, Vuelvo y digo, como en algunos cineforos, yo como arquitecto confío plenamente en la capacidad de construcción del hombre, no con la capacidad de destrucción del hombre. Yo me paso el día construyendo. Quisiera que eso fuese una realidad. Julio, la manita de Tania Ares, que la tiene por ahí. Sí, yo quería también decir que cada vez que hablan del humor de la película, que Jennifer mencionó, el humor, hay una escena que fue la que a mí más me destornilló. O sea, yo recuerdo esa escena. Cuando yo la vi en la película, literalmente la puse en pausa porque me reí que el estómago no me daba. Y fue, y fue cuando Leonardo DiCaprio tuvo que salir corriendo por los techos detrás de los tres muchachos, de los tres jovencitos. Y Cuando él se entonces cae. Leonardo DiCaprio, que ya está bien entrado en edad, estaba pasando mucho trabajo para caerle atrás a esos tres muchachitos. Y, y finalmente, cuando él se cae de ese techo, en la mata, para mí, pico de humor de la película. O sea, ustedes no se pueden imaginar lo que yo me reí viendo eso. No, pero chulo eso es cuando el muchacho llama a Benedito y le dice, se cayó el tipo. Ah, sí, después la llamada de él se quedó atrás. Pero que eso fue como una dosis de realidad ante esa escena que se parece mucho a esas películas coreanas de que se suben por los techos y eso. ¿Ustedes no se acuerdan de esas películas que son como bien fantasiosas? Esa fue como una dosis de realidad que inyectó el director ahí mismo. Eso fue genial. A mí Sí, también. sí, También sí, sí. pudiera ser a Mary Poppins, que andaba por los techos. Tania, adelante. Sí, buenas noches. Realmente todos los comentarios son buenísimos. Y ese último Julio, ni decirlo, porque entre eso que se cae y que después usted es diabético, ¿verdad? Sí, diabético, no ha usado su insulina, tiene que ir a emergencia, sí, emergencia. Es decir, eso también, y él se quedaba como wow. Pero lo que quería preguntar, si el aparatico que tienen, ya que Ricardo está diciendo, el aparatico de la confianza, el aparatico que tenían en la mano, y que él llevaba en la mano, que se supone que si llegaba a cierta distancia del otro Ujú. que tuviera el aparatico, debería tener una melodía. Eso nunca sonó, ¿verdad que no? Sí, sonó Cuando varias veces. sonó. Sí, Ah, claro. pues, Inclusive cuando está la persecución, que él va en el carro y ajá, la hija va en el exacto. otro carro, a él le Sí. suena, a él le vibra. Ah, Y ok. en Y el en el baño baño, la hija. cuando la señora capta a la Ese sí, jovencita, ahí sí que no, ahí sí me ahí Ajá, di sonó cuenta. también, sí, y Ahí sonó también. sí me varias di veces. cuenta que sonó, pero yo pensé que después cuando él se acercaba, como que él se acercaba y ella le decía, pero ella estaba tan nerviosa y tenía tanto miedo, como que no lo reconocía, soy tu papá, soy tu papá. Bueno, Sí, pero también porque fíjate que lo más contradictorio del aparatito es que al mismo tiempo de que te debe dar una tenía que ser una seguridad, clave. porque la persona que le vibra es de tu entera confianza, al Sí. mismo tiempo es totalmente alienante, porque no le vas a tener confianza más a nadie que cuando te vibra el aparatico. Entonces, imaginémonos todos que andamos con los teléfonos y cuando te pone verde, pues este señor es del partido de Izquierda Ecológica.
Sé que, pero mira, tú no me caes bien, pero eres del mismo partido porque te vibró el teléfono conmigo. O sea, eso es muy raro, eso. Sí, no. Y eso, Yo, por ejemplo, eso en tecnología, eh, una cosa muy extraña que no viene al caso. Los libertarios en Estados Unidos tienen una red wifi alterna que los mensajes brincan de teléfono en teléfono cuando tú eres libertario. Entonces, tú no tienes que usar las señales del gobierno, sino que tu señal se va por ahí. Entonces, eso es una referencia muy particular a un ideal de unos señores tecnológicos que no quieren estar usando las vainas de los gobiernos, digamos. En Estados Unidos hay todo tipo de locos con eso. Se llama LoRa, para quienes ok, guste, me di a quien le cuenta. guste, para que quieren buscar esos aparatos, hay unos aparatos que se llama LoRa, que son unos aparatitos que transmiten con unos beepers que mandan mensajes de larga distancia sin usar la red estatal. Sigamos. Hecha. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos estamos juntando para el Cineforo. Qué bueno verlos a todos aquí, a los que conozco y a los que no también, hablando de la película. Sí, yo creo que hay una segregación muy fuerte en Estados Unidos. Ese tema, esa necesidad de identificarse sexualmente, políticamente, racialmente en Estados Unidos es algo muy de actualidad, pero también creo que tiene muchos años ocurriendo, aunque ahora veo que está mucho más marcado. Y me llama mucho la atención que el mismo personaje de Leonardo DiCaprio, aunque era un tipo de izquierda, aunque era un tipo activista, aunque era un tipo que seguía esas líneas, como que era un tipo burlón con la sexualidad y se burla de los amigos de la hija de Willa. Dice, "Ven acá, y este, ¿cómo se dice? Ella. Me gustó mucho el humor, un humor muy negro, pero me encantó. Mi parte favorita, la que más risa me dio, fue cuando él está tratando de comunicarse con el, con el equipo, que le salió un miembro súper exigente, que se la ponía difícil. Cada vez que ese tipo cogía el teléfono, y a mí se me salían las lágrimas de la risa con esa parte. Esa parte, yo sentí el pique de ese tipo, la frustración. Ese tipo tenía una cuerda tremenda. El director, Paul Thomas Anderson, es uno de mis directores favoritos. Ese estilo que tiene en esta película lo veo más reflejado en Boogie Nights, un elenco amplio, un tema con una psicología atípica, que son los actores y actrices de pornografía de la década de los años 70, pero también la película, este, ya la tenía aquí mismo. Magnolia. No, Magnolia, exacto, Magnolia, que es un grupo de personas, unas historias que se entrecruzan. Él es muy peculiar con eso, sin embargo, en esa que hablan de There Will Be Blood y el Phantom Thread, él también sabe hacer historias más íntimas y más enfocadas en un personaje estelar, que es Daniel Day-Lewis, el actor, eh, inmejorable. Pero de esta película, a quien yo resaltaría es a Sean Penn. Yo tengo mucha admiración por Sean Penn, creo que es un tipo que hace todo tipo de papeles y en esta se la lució haciendo algo que yo nunca lo había visto a él haciendo, súper en formas, a ti no te cabe la menor duda de que ese tipo es un blanco supremacista loco. No te cabe la menor duda de que ese tipo va a hacer todas las cosas que él dice que va a hacer. Y en sentido general, el mensaje que me deja la película es eso, uno puede esperar reacciones o formas, o, ¿cómo le digo? Uno puede esperar de alguien que tiene ciertos patrones que lo haga, pero al final del día, miren cómo sorprende, cómo Leonardo DiCaprio termina siendo un tremendo padre, o cómo al final la muchacha lo que quería era, sí, sentirse querida por su papá y todo eso. Me encantó la película, en sentido general la considero una obra maestra, característica de Paul Thomas Anderson, y qué bueno que al grupo también le haya gustado.
nada, me reí mucho, me gustó, la veré de nuevo en estos días. Gracias. Sí, Gracias, el Checho. tipo es un bestia. Pues yo creo que si nadie tiene otra cosa que decir, Judy está calladita, doña Lice tampoco ha dicho nada, Judy tiene una foto ahí Dijo puesta. poco. Bueno, pues, Podemos Ricardo, cerrar. Un momentito, yo no sé, lo único que ustedes nos han dicho es sobre la canción Mujer. Como eso sorprendió a todo el mundo. En medio al final casi de la película, sale mujer, si puede Señores, eso a mí también, eso fue un hit de ese hombre. La verdad que la película es especialmente buena en todos los sentidos. Yo no puedo añadir nada. Ustedes son unos expertos cinéfilos y yo no sé nada. Y punto, y se acabó. Pero lo íbamos a decir, doña Lice, pero se lo dejamos a usted. pero que tú Eso sabes que de, me gustan esas cositas. pero Bueno, eso que les comentó agradezco. César, de que es verdad Ricardo, que te la luciste, Ricardo. es verdad que cuando tú ves así sin pen, tú dices, mierda, pero hay unos locos en el mundo que andan sueltos. Bueno, Porque ese tipo es como ese militar que te choque, tú dices que tú piensas que tú chocaste como con una pared, que el tipo dice que no, que es por ahí que me voy a meter. Pues Eh, sí, perdón, Ricardo, la novia con quien él andaba allá en París, duramos 2 calles juntos. Estábamos en Shakespeare and Company, después fuimos a una panadería y después cruzando la calle y andamos, o sea, al lado ellos dos y yo, Norman y todos mis hijos. Y la novia con quien él andaba, yo creo que idéntica a la niña de la película, pero más alta. Era una jovencita, pero espectacular, pero idéntica a la actriz, a la hija de él en la película. a lo mejor eran ellos dos. Pero Leonardo, no, porque era más alta, era altísima. ¿quién, Judith? ¿Con quién fue que te Sean encontraste? Penn, yo puse la foto Ah, con Sean Penn Chapen. en Ah, yo París y no vi la andaba con su novia, foto. con una muchacha Yo no vi la jovencita. foto. La puse en el chat, perdón, de actualidad. A mí Yo, me costó reconocer a Sean Penn en la película. Me costó, o sea, físicamente. Yo sabía que era Sean Penn, pero como que no lo reconocía físicamente. mira, tú sabes cuál es un momento muy chulo de la película, cuando se llevan al tipo de la radio enmascarado, que los dos carajitos están ahí de que de pendejos y que no saben, pero los dos carajitos estaban entrenados, ellos fueron de una vez a seguir su guión, que lo habían adoctrinado, o sea, los muchachitos están ahí Sí, como que no es con ellos, sí, salieron pero de repente Sí. ellos corriendo. llegan y empiezan a leer su papelito, pues, Así mismo. se lo llevaron, auxilio, o sea, Sí. Tú sabes dónde se ve mucho eso? En las favelas de Brasil. Tienen a los muchachitos entrenados para que informen, para que digan por dónde van, tiran Acabo de fuegos ver, artificiales. El acabo esquema de ver la de los película narcos. justamente Secret Agent. Sí, es buenísimo eso también. Buenísimo. Generalmente en el mundo del narcotráfico utilizan principalmente a los niños porque no, generalmente los policías no van a preguntarle a ellos ni van a buscarlo. Entonces los usan a ellos para mandar mensajes. Otra de las escenas que han sido bien, una escena que ha sido bien difundida, que es la del pito, cuando él le está preguntando, Leonardo DiCaprio le está preguntando que por dónde fue el carro que tiene su hija. Entonces, en una entrevista, no sé si ya lo mencionaron, que le preguntaron que cómo fue que él introdujo el pito, que es muy, muy, muy característico de la comunicación entre los mexicanos. Y él decía que cuando estaba en pandemia, él estaba renovando su jardín y él tenía unos mexicanos contratados y que como era pandemia, la mejor forma de comunicarse era pitando. Entonces él le pitaba a uno y el otro le contestaba, sembraba una matica. Entonces él lo que hizo fue que recordó eso y utilizó el pito y lo puso ahí. Entonces, una de las escenas más icónicas que en todas las entrevistas que he visto que le ha hecho Leonardo DiCaprio siempre sale a relucir el tema. Mm. sí, es muy particular, porque aparte también él Bueno, pregunta en un Ricardo, Spanglish forzado. Ricardo, ahí, haz el comentario y ahí mismo dale cierre, por favor. No, yo pienso que ahorita lo hice y es cuando termino la película veo, primero, me impresionó mucho la capacidad de traducción de la realidad en una película tan rápido. Y segundo, me dejó a partir también de una conversación en el cumpleaños, en el desayuno, cumpleaños de Jennifer, de que
cuántas cosas nos faltan leer y aprender para poder... a veces discutimos de cosas que no sabemos en profundidad y cometemos 80 errores en afirmaciones que son muy extremas. Con esta película leí eso de Jefferson. Con la discusión del otro día leí sobre Chávez, Bravo y Maduro, que yo desconocía la figura de ese terrorista venezolano apellido Bravo, y desconocía lo que era el Caracazo, pero ya estoy edificado. Entonces, también, y lo dije ahorita hace un momento, la película me enseña que hay un mañana, que hay un momento que las ideas extremas se convierten en un problema de cualquier tipo, las, la del terrorista y la del club de las Navidades, la del militar y la de las personas de a pie, o sea, el extremo siempre malo, pero que hay un futuro, hay una niña que aprende una nueva manera de protestar, aprende que su mamá no era lo que estaba idealizando, aprende que su papá no es su papá, pero es su papá. Su papá aprende a dejarla libre y el futuro vuelve y acontecerá de una manera tremendamente positiva. Eso es lo que yo saco de la película. Va a haber siempre algo que acontezca y que somos tremendamente creativos. Eh, Sigamos con el arte, sigamos con el cine y esperemos que veamos más películas tan buenas como esta en el corto plazo. Hoy tenemos Muy un bien. aforo importante. ¿Somos cuántos, Julio? Llegamos a ser 25 en un momento. Bueno, aquellos que se fueron y no cerraron, bienvenidos sean. Eh, Julio le tiene la tremenda noticia de que dentro de poco tendremos un servidor para las películas, con un servicio en lo cual él no cree mucho, pero va a creer prontamente, donde Está, podemos ver, está en transmisión de prueba. ya Seila lo usó en algún momento. Julio está casi a punto de rendirse. Y por ahí tendremos un servicio que podremos ver las películas Esos del anuncios los podemos Cineforo. hacer después de la grabación, ¿eh? No, no, Claro, sí. para que quede registrado El en abogado te lo el recomienda. video. El abogado, eso no importa, que lo borre. Señores, Ah, buenas noches. Encantadísimo de estar por aquí. a los que nos vieron por YouTube, Mm. por favor, suscríbanse, denle like. Ya yo sueno como todo influencer. Y Muchas gracias a Yasmín por su gracias, recomendación. muchas gracias, Julio y Nos Ricardo. vemos, Por buenas noches. todo, Bye. Maravilloso. Excelente, Bye, gracias. bye. Excelente, gracias. Buenas aprendemos